Estamos de regreso en Señal Informativa y nos acompaña aquí en cabina Patricia Bravo Cárdenas, maestra en antropología y docente de este centro universitario, para hablar de la perpetuación de los patrones machistas por parte de las mujeres. Muy buenos días, maestra. Hola, ¿qué tal, Jonathan? ¿Cómo están? Y pues buenos días también a todo tu público. Buenos días, Luz. Hola, buenos días, maestra. Gracias por acompañarnos. Pues, maestra, sabemos el contexto de violencia de género que impera en el Estado y cómo el hombre es protagonista de la misma. Pero, ¿cuál es el papel de la mujer en esto? Bueno, ahí sí yo creo que debe haber varias lecturas. En relación a lo que decías del título de este panel pequeñito, es que las mujeres seríamos como las responsables de reproducir el machismo, tanto en las mujeres como en los hombres, ¿no? Y bueno, ahí yo difiero un poquito, pero primero vamos a analizar el problema, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa que las mujeres y varias filósofas como Simone de Beauvoir, en México Marcela Lagarde, nos están planteando que las mujeres estamos pensadas en función de los hombres. En ese sentido, entonces, no tenemos, digamos, esta capacidad de ser sujetos, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestras ideas y, por supuesto, la acción que tenemos hacia la sociedad está pensada en función del hombre. Los hombres nos expropian hasta nuestra idea de que el cuerpo nos pertenece a nosotros, ¿sale? Y en ese sentido, entonces, las mujeres, probablemente esté pasando un fenómeno así debido al sistema patriarcal, pues estamos formando para que este sistema patriarcal funcione y me atrevo a pensar que tengamos los menos conflictos posibles, ¿no? Dado el poder masculino, que incluso es un poder masculino que a quien se atreva a disentir, pues lo pueden eliminar, es decir, te matan, te asesinan, ¿no? Que pasa también a niveles de sociedades tiránicas, sociedades totalitarias, ¿no? Un poder absoluto hace esto. Ahora, yo difiero, te voy a decir por qué, porque también hace que las mujeres seamos víctimas y culpables. O sea, nosotras producimos nuestro propio verdugo. Entonces ahí el asunto que tenemos que entender es, somos hombres y mujeres las que estamos produciendo, o los que estamos produciendo este orden de ideas. Entonces ahí sí tendríamos que decir, las mujeres no somos las únicas responsables. A lo mejor algunas mujeres actúan en consonancia con lo que la sociedad masculinista, la sociedad machista, les pide que hay que formar individuos en función de este tipo de pensamiento. O sea, el hombre es el rey, el hombre es el dios, hay que rendirle culto a los hombres. ¿Qué pasa, doctora, con todas también estas políticas que existen para salvaguardar a la mujer? Digo, haciendo la pregunta más concreta, se tiene un discurso en donde se menciona que a la mujer se le debe respetar por el hecho de ser mujer. Pero, bueno, personalmente creo que a la mujer, tanto al hombre como a la mujer se les debe de respetar, pero por ser seres humanos, no precisamente por el género que ellos manejan. Sí, exactamente, o sea, se pone a las mujeres como en esta situación de riesgo y vulnerabilidad por ser mujeres. Bueno, ¿por qué? Porque son presa fácil, ¿no? De, digamos, esta falta de ética y falta de formación moral que tienen los hombres y que las hacen presa fácil. Pero también los hombres son presa fácil de, digamos, el abuso, la violación, la falta de, digamos, consideración sobre dignidad personal, sobre dignidad del cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que es un discurso que sí tenemos que abrir a la sociedad y que además tenemos que discutir abiertamente, ¿no? Lo que pasa es que somos un poco como el avestruz, metemos la cabeza en el suelo y entonces no queremos enfrentar este tipo de concepciones y discusiones que tenemos que hacer. Yo estoy de acuerdo contigo, hombres y mujeres, y sobre todo quienes consideramos como que están en riesgo y vulnerabilidad son los que pueden, pero en general todos, ¿no? Todos nos salimos a la calle y siempre estamos como que, ¿qué pasa, no? Que estoy en una situación de riesgo, en lugar de sentirme protegido. Lo mencionábamos durante el corte también, Usatilano lo decía, que cuando nosotros decimos que alguna actitud, alguna acción se vuelve común, que ya es común verlo, es normalizarlo. Claro, y no hay que normalizarlo, exactamente, normalizarlo. Bueno, yo lo decía en función de que también tenemos que ubicarnos en el tipo de sociedades que estamos. O sea, yo creo que, por ejemplo, en las grandes ciudades como Ciudad de México, un poco en Guadalajara, no me atrevo a decir que sea un proceso más consolidado, ya estamos en otro tipo de ideas en términos de las mujeres pueden ser sujetos y actores, o sea, actrices, bueno, actores de su propia proceso de formación, de su propio ser
de ellas mismas y su cuerpo, ¿no? En cambio, en sociedades locales como esta que vivimos aquí en los Altos de Jalisco, todavía se vive estas, digamos, ideas de honor que está basado, afincado en las mujeres, sobre todo en esta cuestión de las mujeres, su virginidad, su no intocabilidad, etcétera, pero que es un discurso muy perverso, porque al final las mujeres son víctimas y presas de este orden que las hace culpables de ellas tratar de ser mujeres, ¿no? En otras condiciones. ¿Qué hay respecto a este choque de ideas por la globalización? Digo, ahora con internet tenemos acceso a muchísima información, entonces hay ideas también, digo, que pueden llegar a las personas y que pueden generarles otro discurso, otra visión. Claro, y los medios de comunicación, por ejemplo, tú sabes que los medios de comunicación están invadidos de, por ejemplo, en programas de televisión, de las mujeres son sujetos de su propia sexualidad y no tienen unos ni dos, sino varios, digamos, parejas que les permiten descubrirse a sí mismas y hacerse a sí mismas. Y eso choca con el discurso de control y con la acción de control que se tienen en este tipo de sociedades, ¿no? La verdad, no sé qué está pasando, porque en realidad tendríamos que hacer una investigación en esos términos con mujeres y sobre todo con las jóvenes, que son las que están más o menos siendo las que están incidiendo en el campo y están tratando de armar de otra manera su sexualidad y su ser como mujeres. Desde la manera de vestirse sí, exactamente. De actuar, como ya lo mencionaba, ¿verdad? Sí, o sea, a mí me sorprende mucho que se acuse a las mujeres porque están vestidas de cierta manera de provocar a los hombres, ¿no? En realidad no debería ser esa, sino que no tenemos la capacidad de abrir nuestra mirada a sino aceptar cualquier tipo de propuesta, ¿no? Digo, tendríamos que tener la misma frente a los hombres, ¿no? De, a ver, ¿por qué andas semidesnudo, no? Ay, porque tengo calor. Oye, no. También puede provocar, ¿no? También sí. puede decir, bueno, el hombre andaba vestido de tal manera y me provocó. Ándale, sí, no. Las mujeres no creo que tengamos que vernos sometidas, es un discurso de control y lamentablemente a veces las mismas mujeres piensan que son las mujeres las que provocan a los hombres, ¿no? Me parece que no, es parte del mismo discurso de castigo a las mujeres, condena a las mujeres y que precisamente es un obstáculo para que nos permita construirnos, ¿no? Nuestra plena autonomía y también, bueno, como mujeres en un discurso contra otros, construyéndonos juntas, que sería la heteronomía, ¿no? Este discurso que menciona, maestra, de mujeres, este pensamiento que mujeres tienen sobre mujeres, ¿cómo debemos de entenderlo, de tomarlo como un acto quizá de violencia por parte también de mujeres hacia las mujeres? Sí. Y digo, perdón, Jonathan, que te diga. No, pero la primera violencia que se ha ejercido es con esas mujeres que piensan así, es decir, desde pequeñitas se les sometió al control, al castigo y se les hizo saber y se les hizo creer que las mujeres eran las culpables y que a las mujeres eran las que había que castigar y entonces ellas en sí mismas toman el papel y en el futuro cuando tengan enfrente a mujeres, sean sus hijas o sean parientes, pues van a tener la reproducción de estos papeles. Yo creo que hay que romper con eso. ¿Y cómo? Pues a través de la formación, a través de la educación, a través de hablar abiertamente de estas situaciones y no esconderlas, sino decir, bueno, pues aquí la voz y la palabra la tienen este tipo de posiciones que están hechas por hombres, ¿no? Desde la iglesia, desde el poder político, desde las escuelas. Hay que romper este tipo de, digamos, como círculos, ¿no? Y el lenguaje forma parte esencial también, ¿no? Porque crea una identidad tanto individual como social. Entonces, desde el momento en que un padre quizá le dice a su hija, eres mi princesa, le está empezando a crear una idea, ¿no? De esa niña, de ese sí, eres pequeña. Mi princesa y te voy a cuidar como mi diamante, entonces por tanto no puedes ensuciarte, no debes de tener mácula alguna, ¿no? ¿Y qué es lo que la sociedad considera como manchas, máculas? Pues ahí la cosa se vuelve un poco como informe, ¿no? Un poco lábil, pegajoso el asunto, porque cada familia, cada persona considerará distintas ciertas cosas, ¿no? Te lo digo porque, bueno, yo creo que nuestra generación como padres, pues ya apenas tiene como la flexibilidad de decir, vamos a dejar a los hijos ser hombres y mujeres, ¿no? Bajo nuevas, digamos, condiciones, pero no todos, ¿no? Y te decía, las condiciones de nuestra región son distintas en función de que su formación de ideología y su formación de valores, pues es distinta, ¿no? Claro, y también estas libertades, por así llamarlo, que ahora se están
teniendo de generación en generación, Ajá. pues las mismas personas o los mismos padres lo llegan a mencionar, ¿no? En mis tiempos nosotros no hacíamos esto, en mis tiempos. Ajá, pero las cosas cambian, ¿no? Exactamente, sí. Y ha costado generaciones, o sea, que yo que hubiera dado, porque de verdad en mis tiempos nos hubieran permitido ser mucho más autónomas, pero lo hicimos. Digamos, a lo mejor con el descontento de nuestros padres, pero ahora mi generación es la que está enfrentada a este tipo de cosas, ¿no? Entonces tiene que decidir, y yo me imagino que ojalá que sí le demos chance a, bueno, los jóvenes y en general quienes están armándose como seres humanos para ser seres humanos buenos, útiles ante la sociedad, pues tengan estas oportunidades, ¿no? Que digo, bueno, el control tenía sentido en términos antropológicos en cuestiones como, por ejemplo, la cuestión de la reproducción, la cuestión del control de las mujeres y su sexualidad, ¿no? Pero ahora tenemos otros contextos y otras, digamos, posibilidades y oportunidades, ¿no? No sé, a mí me llama mucho la atención, dices, el lenguaje nos constituye, efectivamente. Ahí es donde tenemos la clave del asunto, porque si tú etiquetas y si tú descalificas a través del lenguaje, entonces todos vamos a empezar a reproducir no solamente como palabras, sino conceptos, y tú sabes que el concepto lleva la idea, pero lleva también la acción, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que deshacer este tipo de, digamos, cuestiones. La cuestión es hablarlo, y la cuestión es quitarnos un poco de este tipo de estereotipos, a veces arquetipos, o sea, están tan ya metidos en incluso nuestro inconsciente que funcionan, ¿no? Pero, digamos, es que yo lo que digo es, la fórmula es hablar, hablar, hablar. Y por eso es una excelente oportunidad que, Jonathan, tú tomes esto de una manera distinta, ¿no? Ya no vamos a reproducir si las mujeres son o no son. Vamos a hablar, cómo nos constituimos, ¿no? ¿Cómo ves? No sé. No, pues nosotros nos quedamos con esta reflexión, maestra, pero pues vamos a estar haciéndole la invitación para que nos pueda acompañar en programas siguientes, para seguir hablando de este tema que tiene muchísimas áreas. Sí, mucho para cortar. Exactamente. Pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana. Nosotros tenemos que ir a nuestro último corte de estación, pero regresamos con más aquí a Señal Informativa. Bueno, gracias.